Bueno, en otro tema relacionado a las artes marciales, pues hay pues no es una discusión, pero muchas veces se confunde qué significa Kung Fu o Wushu. Y bueno, hemos considerado que el Wushu es como la parte contemporánea de las artes marciales chinas y el Kung Fu es la parte tradicional de las artes marciales chinas. Pero bueno, tiene una historia que tiene que ver pues con la política de China de los años pues 70 más o menos, y que en este tiempo es cuando se adopta la palabra del wushu para una parte del arte marcial chino que tiene que ver con el deporte. Una cosa que podemos decir es eso, o sea, el kung fu al final es, la palabra kung fu para los chinos es hacer algo con una maestría, hacer algo con mucha destreza, es alcanzar, digamos, la perfección en cualquier arte o en cualquier cosa que tú estés haciendo. Pues en Asia y en China principalmente tienen digamos, como que esta cuestión cultural que tiene que ver con perfeccionar lo que uno hace. Entonces, Kung Fu en sí es hacer con maestría cualquier actividad, desde un barrendero hasta un cocinero, hasta en cualquier cosa que tú hagas, si lo haces con mucha perfección, entonces estás haciendo Kung Fu. Sin embargo, a nosotros pues nos llega la palabra Kung Fu como parte de las artes marciales tradicionales chinas. Y así le hemos llamado, pues desde que Bruce Lee y las películas de Bruce Lee se refieren al Kung Fu como las artes marciales. Y bueno, de ahí se ha derivado en muchos países no asiáticos el Kung Fu como un arte marcial. Sin embargo, el Wushu, que significa literal arte marcial, si bien se utiliza en China como para denominar todos los estilos de artes marciales que pueden existir en China, eh, se ha enfocado o se utiliza la palabra de Wushu para referirse al Kung Fu contemporáneo. Ahora, este Kung Fu contemporáneo, el Wushu contemporáneo, pues tiene que ver más con un deporte. O sea, esto se creó para unas actividades deportivas, no para la autodefensa, no para la lucha, no para tener, digamos, un camino espiritual a través del Wushu contemporáneo. Si bien sale y surge del el Wushu tradicional o el Kung Fu tradicional, no es el Kung Fu tradicional o el Wushu tradicional. El Kung Fu tradicional, Wushu tradicional, bueno, ese tiene unas historias muy, muy largas en China desde hace muchos, muchos años, que el Kung Fu, sabemos, comienza desde las personas del campo que tenían que defenderse y hacen prácticas, después pasa por los militares que comienzan a sistematizar estilos de lucha, estilos de pelea que puedan funcionar para los ejércitos y de ahí pues pasan a los templos, a tener una filosofía, una historia relacionada con el budismo, el taoísmo o incluso el islam. Entonces, muchas de estas, digamos, del desarrollo de las artes marciales ya más estandarizadas tiene que ver con el ejército y tiene que ver con la enseñanza en templos budistas, taoístas y islámicos, que lo desarrollaron también en su momento, pero también en su momento muchos de estos, tanto ex militares como ex monjes o monjes, se le enseñó a laicos, decía, ¿no? O sea, se le enseñó a personas que no estaban dentro de estas instituciones y ellos también pues crearon estilos y continuaron con estilos de las escuelas y ellos pues se les conoce como los estilos de las familias o de los clanes, ¿no? Así tenemos el Tai Chi de la familia Yang, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que decir que la familia Yang, pues no solo es como el padre e hijo, ¿no? Sino sí es padre e hijo, pero también su clan y sus estudiantes que aprendieron ese estilo, que es un estilo a partir de familias o de personas laicas.
Y entonces esto ha derivado en que el wushu tradicional, el kung fu tradicional tiene muchas variantes, muchos estilos, pero también es una manera, una filosofía de vida y también se utiliza para distintas maneras, no solo es para la autodefensa, sino también para la salud, y no solo para la salud, sino también para honrar a los maestros y para honrar un linaje de quienes han enseñado este estilo a través de maestro-alumno, maestra-alumna, maestros y alumnos, y que van conservando la tradición. Ha habido pues mucha historia y muchas cosas muy complejas, ¿no? Como para que la podemos explicar aquí. También se siguen, los mismos en China, se sigue estudiando todos los estilos que existen. Una cosa que sí es que es un patrimonio para la cultura china, las artes marciales, y por eso pues también tienen tanta difusión y ahora tienen una gran apertura, puesto que ya se les considera como eso, ¿no? Como una parte importante de la tradición china hacia interior y exterior. Unos datos que me gustaría compartir ahora es esto, que con la destitución, dice, el último emperador Qin, y se creó la República China, así del 1912 al 1949, las artes marciales se le consideraban como un patrimonio nacional. Pero en 1949, cuando ya se funda la República Popular de China, basada en el pensamiento maoísta, pues muchos maestros de las artes marciales pues mejor emigraron hacia Taiwán y hacia Hong Kong y fuera del país. Esto es lo que también ayudó a que no es al que el Kung Fu llegara a otros países y otros continentes que no había llegado, porque todos sabemos que el Kung Fu solo se le enseñaba a chinos. Chinos le enseñaban a chinos o a descendientes de chinos, pero nunca se le enseñaba a alguien que no tuviera ni la sangre ni tuviera el origen chino, sino fue hasta este tiempo, esta época, donde pues muchos migran a otros países o Taiwán y empiezan a abrirse a enseñarle a otras personas que no son chinas, y de ahí empieza pues el conocimiento occidental de las artes marciales como tal, ¿no? Entonces, en la China continental, que le llamamos, porque Taiwán y Hong Kong es como un puerto, pero que siempre ha estado como autónomo, separado por la cuestión de la invasión de los ingleses y etcétera. Taiwán, que al final fue refugio de las dinastías, de las familias nobles que fueron derrocadas, ahí se fueron a refugiar y es una isla. Y en la China continental se refiere a todas las partes de la China que no están entre estos dos lugares. Las artes marciales fueron sometidas, dice, a una transformación radical eh, que la impusieron en el año de 1958. Y este es que era una nueva visión deportiva nacional, dice, ¿no? Adoptando el término de wushu con nuevas formas estandarizadas y simplificadas, con, digamos, con movimientos más vistosos y movimientos más acrobáticos. Y este nuevo deporte de competición se desvincula, ¿no? O sea, se hace un lado de los movimientos o de los aspectos de la autodefensa, ¿no? Que habían tenido una historia hasta ese momento, que muchos de los que maestros de artes marciales o alumnos de artes marciales fundaron o pertenecieron a sociedades secretas o a grupos o a lugares donde pues podrían estar en las revueltas, en las rebeliones, peleaban de un lado, peleaban del otro. Entonces los artistas marciales o los que sabían autodefensa pues siempre estaban involucrados, digamos, en cualquiera de estos grupos, ¿no? Entonces la idea era alejar a las personas que practicaran las artes marciales de esta cuestión de la autodefensa, que eran pues potencialmente subversivos a cualquier cuestión de poder, y de los linajes familiares y de las lealtades personales, o sea, hacia los maestros. O sea, el maestro pues era como una máxima autoridad y muchas veces tenía un poder, y a veces tan grande que era un poder local o regional, ¿no? Que independientemente de que tú pusieras autoridades, pues era muy respetado el maestro que practicaba las artes marciales o el wushu. Y entonces, para romper esta situación de la autodefensa y que pudieran hacer grupos que atentaran contra el poder y eh, ¿cómo se dice? Estas lealtades familiares eh, a los maestros del Kung Fu tradicional, bueno, pues entonces se hace un deporte, se hace como una actividad deportiva.
Y claro, las ventajas de esto es que se popularizó muchísimo más la práctica digamos, de las artes marciales y pues llegó a ser tan popular como el Tai Chi, ¿no? El Tai Chi Chuan que conocemos, que se practica en muchísimos lugares del mundo, ¿no? O sea, con estas, hacer una cosa deportiva, pues se abre, digamos, hacia todos los que quisieran, primero a todos los chinos y después fuera de ellos, ¿no? Entonces, este es el primer, este es, digamos, como el origen de cómo se le nombra Wushu a las artes marciales. Pero hay que ver lo que se adapta o se promociona en este aspecto de deporte. Entonces, sí, están basadas en el kung fu tradicional, el wushu tradicional, pero son formas totalmente hechas, nuevas, que están diseñadas para competencia. Y así es el sanda, que es el boxeo chino, ¿no? O sea, el boxeo chino pues era para la pelea, pero ya el sanda, que es para deporte, ya se tiene que ver con, pues eso, con reglas, como un deporte, como el boxeo, como otro deporte que sea de este tipo, ¿no? Ahora, con la revolución cultural en China, que fue de 1966 a 1976, pues los guardias rojas fueron uno de los que pues quisieron destruir o borrar mucho de las tradiciones chinas antiguas, incluso saquearon los monasterios Shaolin, el monasterio Shaolin, donde pues se quemaron muchos de los archivos que ahí tenían y eso, y pues en 1998 pues ahí es donde se decreta que deja la regulación de las artes marciales. Y ahí es cuando, digamos, ya comienzan otra vez los maestros a recuperar pues sus escuelas, sus grupos. Antes no se podía, ¿no? Estaba prohibido. O lo hacías a través del wushu como deporte o no podías tener escuelas de artes marciales, ¿no? Porque implicaba otra cosa. Entonces muchos pues lo conservaron, ¿no? A escondidas y en otros lugares, como por ejemplo en Taiwán. En Taiwán continuó la práctica del wushu, ¿no? Ahí estuvo presente. Y en Hong Kong. Y pues en Hong Kong fue esta práctica continua que permitió pues todas estas películas que surgieron en los años 70, que nos permitió pues ver a Bruce Lee, nos permitió ver a un Jackie Chan y ya mucho más adelante pues ver a un Jet Li, ¿no? Como protagonistas de películas de Kung Fu. Pero hubo una gran fiebre, digamos, en el cine chino hongkonés sobre películas de artes marciales. Y en Taiwán pues se siguió practicando, digamos, muchas de las variantes, porque además de Taiwán, muchas de las artes marciales se van hacia Japón y de ahí surge pues las artes marciales japonesas, ¿no? Bueno, algunas de las artes marciales japonesas vienen de estas personas que estaban ahí en Taiwán y que siguieron moviéndose a otros países. Entonces, la idea de la información de hoy es para que tengamos un poco también el panorama de que practicar wushu tradicional o kung fu tradicional tiene que ver con una historia de un linaje de estilo, también un linaje de maestros, o sea, tiene que ver quién, maestro, alumno, maestros, alumnos, un linaje de estilo y normalmente está inmerso en una filosofía de vida que puede ser budista, taoísta o del islam, o puede ser de confucionista, que es una práctica que tiene que ver con la autodefensa, con el autodesarrollo interno, con la salud y con una práctica que dura toda la vida, toda la vida, ¿no? El wushu contemporáneo o el kung fu contemporáneo es un deporte. Esto quiere decir que quien practica el kung fu, el wushu contemporáneo, está practicando o va su trabajo hacia el deporte. Significa que aprende taolu o formas y aprende sanda, boxeo chino, para competir, para entonces participar dentro del circuito estatal, regional, que te da pues ganar lugares, ganar medallas, tener títulos panamericanos, tener títulos mundiales y se está buscando ser parte de las Olimpiadas para que también puedas tener acceso a las Olimpiadas. Entonces esa es la gran, o esa es parte de la diferencia. Bueno, hasta ahí lo dejamos y seguiremos platicando así de otros detalles que a lo mejor pueden ayudar. Si tienes preguntas de eso, pues déjalas en tus comentarios
Y si no, házmelas saber y házmelas llegar. Bueno, sale, nos vemos en la otra porque ya los mosquitos ya me están acabando. Dios.